Buenos días para todos. Llegamos al viernes 19 de marzo del año 2021. Hoy es día de San José, así que hoy es feriado bancario en Venezuela. Y felicitaciones a todos los José, Josefina y todos los parecidos a- al santo, San José. Yo hoy celebro porque yo soy Ángel José y también varios de mi familia celebran el día de hoy. También a los cumpleañeros el día de hoy, que son unos cuantos. Estás en el programa Así Amanece Venezuela a través de tu canal Factores de Poder en YouTube. Así Amanece Venezuela. Estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, Roberto Betancur en la producción y también a través de la radio web en Ávila Radio Online. Saludos a toda la familia de Ávila Radio. Y está el amigo Joel Pantoja. Y por supuesto, hay otros canales que también repiten este programa, aparte de mi canal personal en YouTube, que lo hacemos como podcast a la hora del mediodía, y también en una cuenta que tenemos en SoundCloud y en varios portales, varios canales que transmiten los podcasts en, en Apple, en Google, en todos. Bueno, señores, hoy es el viernes 19, el viernes para mucho y el cuerpo lo sabe, dicen que es viernes. Saludos a todos. Las bendiciones del Padre recaigan sobre todos y cada uno, que la fuerza los acompañe a cuidarse en Venezuela, a cuidarse. No hagan locuras los viernes. En los Estados Unidos no, porque los viernes se trabaja igual que los sábados, igual que los lunes. Pero igual, cuidado para todos la colonia venezolana. Saludos también a la gente de Banca Amiga, la solución para muchas de sus diligencias está en Banca Amiga. Visite su página web bancamiga.com. Hyundai de Venezuela, la solución para las grandes empresas. Y Sitka, soluciones integrales tecnológicas para mantener el control de su actividad. Miren, hoy les quería hablar en principio, no veo un titular claro en Venezuela. Hay varias noticias en Venezuela, pero realmente no veo eh, noticias buenas. Saludos a mi amigo Oscar Olivar, el Pomonero, también a la señora Hilda, que ayer nos escribió, y a todos los que están allí en el chat echándole pichón a Yuber ayer. A veces hay unos que entran tarde por problemas con el internet y oye, da gusto, dale mucha alegría cuando mucha gente te dice, mira, sintonicé tarde por esto, te pide disculpas. No, señores, yo soy un hombre infinitamente agradecido con Dios por todo lo que Dios me ha dado y también con la gente que me sigue, que me escucha, que me lee. Ahí está nuestra columna, caiga quien caiga en distintos portales. Quien tiene que agradecerle soy yo por estar pendiente de lo que uno dice, para muchos bien, para otros mal, incluso para los que lo ven mal. Yo soy el que está agradecido y no dejo de darles gracias a mi Dios por eso, al Padre Celestial. Miren, ayer en Venezuela había varias personas contentas porque en la industria petrolera estaban pagando en dólares. Y hablé también, o leí, no hablé, a unos dirigentes del sector educativo pidiendo, o sea, el problema de Venezuela, yo quiero que entiendan esto. El problema de Venezuela no es lo que usted gana. Y algunos dirán, bueno, pero este se volvió loco, ¿no? No. Mire, usted puede ganar $1,000. Mañana el loco Nicolás dice que a los educadores le van a pagar $1,000. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, que lo que usted pagaba a $5 se lo van a cobrar a 50. Y lo que usted cobraba a 50 se lo van a cobrar a 150. Y así sucesivamente. Y las pólizas
de hospitalización, cirugía y maternidad, y la vacuna y las medicinas, todo va a aumentar. Nunca, o sea, el problema no es numérico, mis queridos y apreciados dirigentes gremiales. Ustedes no tienen por qué pedir la dolarización. Un error. Yo no soy economista, pero eso es un error, porque he estudiado el tema. En la China hay, iba a hablar de comunismo, pero lo voy a dejar para después. En la China pagan en la moneda china, no pagan en dólares. Eso tiene un equivalente, siempre va a haber un equivalente en dólares, pero el problema no es la cantidad que usted gane. Le pueden pagar 1.000, le pueden pagar 2.000 y el país va a seguir igual de miserable, de necesidades, de angustias y de quebrantos. Como decía la canción, usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Va a seguir igual porque el problema es el modelo, hermano. Métete esto en la cabeza, dirigente gremial, dirigente político. El problema es el modelo. El problema es el estatismo, el problema es el comunismo y el castrocomunismo peor que el comunismo, porque el comunismo venezolano no es al estilo ni siquiera de China, que tiene fallas, muchas fallas, pero que en lo económico funciona. No, es un modelo comunista, castrocomunista, es peor que el totalitarismo, es una vaina difícil de descifrar lo que hay en Venezuela. Es una confederación de mafias donde controlan todo, donde te controlan la vida. Entonces, el problema no es que te pongan $100. Entonces, la gente en la industria petrolera, ustedes están fritos. Les pueden llevar el sueldo a cualquier cantidad de dólares y están fritos porque el país dejó de producir petróleo, porque quebraron la industria petrolera, porque la desaparecieron. De ser una de las 5 empresas petroleras del mundo, ahora no aparece ni de 15, porque el país no produce combustible suficiente y los que produce se los lleva a Cuba, porque el país votó, tiró por la borda todo lo que había aprendido y nuestros técnicos y nuestros cerebros petroleros, eh, em, em, empleados, empresarios, etcétera, se fueron. Y eso está pasando también en el mundo de la medicina y en el mundo de la educación y en el mundo de la ingeniería, pues como les decía, en la industria petrolera. Entonces el problema es el modelo, y no lo entendemos. Por eso es que yo me río mucho cuando los partidos, porque a la gente hay que decirle la verdad, Voluntad Popular es un partido que está en la Internacional Socialista, igual que Acción Democrática, igual que Un Nuevo Tiempo, igual que Avanzada Progresista. Todos esos partidos están inscritos en la Internacional Socialista. Entonces tenemos que empezar a revisar el modelo político y el modelo económico, porque también tengo que ser honesto. No es lo mismo el socialismo que usted ve en Suecia al socialismo de Cuba, ni el socialismo que impera en Noruega o en Dinamarca al socialismo que usted ve en Nicaragua. No es lo mismo, no es igual. Ni siquiera, chico, el comunismo que tú ves en la Rusia actual, con todo y el dictador de Putin, que va para 22 años, va para más de 20 años ya Putin en el poder, y hablan de democracia. Bueno, por aquí recibo, por cierto, conocí en estos días a las personas que están en los Estados Unidos que andan buscando asesoramiento en materia de seguros, de los planes del Obamacare, del Medicare. Eh, yo les recomiendo que llamen a la señora María Ruiz. Ella está en Insurance Grow, perdón por mi inglés. María Ruiz, ella está en el número 954-701-0246. 954-701-0246. En materia de seguros es muy importante tener un seguro en los Estados Unidos. Hay mucha alegría también en la colonia venezolana
debo referirlo porque ayer la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados en Venezuela, aprobó una ley que le concede la posibilidad de la nación, de la ciudadanía a los dreamers, a los soñadores, a los jóvenes que llegaron a este país indocumentados, ilegales, y a los tepecianos y a los trabajadores agrícolas. Los tepecianos son los del beneficio del tratado del TPS, pues, del Tratado de Protección Temporal, Protection Status, ¿no? Que más o menos son las cifras, las siglas en inglés. Ayer se aprobó en la Cámara de Representantes, eso va ahora a la Cámara del Senado. Es una situación política bien interesante porque en la frontera de México con Estados Unidos se está viviendo una situación bien dura que los republicanos dicen que la creó Biden y los demócratas dicen que ya esa situación venía y la creó fue Donald Trump. Lo cierto es que el gobierno de Biden está avanzando en materia de concederle derechos, de resolver la situación de los inmigrantes que están dentro de los Estados Unidos de manera ilegal. Y hay un gran alboroto en la colonia venezolana porque se acaba de conceder el TPS para la colonia venezolana y ese proyecto de ley aprobado ayer en la Cámara de Representantes le daría la posibilidad en 3 años de ser ciudadano. Eso no, eso se dice muy fácil, pero ahora va a la Cámara del Senado donde hay 8 votos que faltan para aprobar definitivamente esa ley. Es un problema político engorroso en este país porque hay quienes defienden, sobre todo la gente del sector republicano, cerrar o sea, no facilitar el ingreso al país. Y hay otras situaciones de gente que en este país, por lo menos los trabajadores agrícolas de Tijuana, salen buses todos los días de gente que viene a trabajar en los Estados Unidos y van en la tarde en la tarde noche y los dejan en México y así está en este país una mezcla de nacionalidades. Este país no tiene una raza, sino que es una mezcla de razas de todos los órdenes y factores. Pero lo cierto fue que esto se aprobó en la Cámara de Representantes. El año que viene hay elecciones al Parlamento y va a ser difícil para los republicanos decirle que no a ese proyecto porque estados como la Florida, Arizona, Nuevo México, hasta el propio California y varios estados que tienen una presencia latina fuerte, van a ser afectados los republicanos según su postura. E incluso me estaban diciendo, para los que estén interesados, la gente del venezolano me estaba diciendo, del venezolano News, el venezolano auténtico, el que tiene perdón acá, disculpen ustedes, el sábado 20 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, en la 2550 Northwest con la 100 Terra de la Avenida El Doral, van a estar la gente de Amavex. Va a ser un taller de inmigración, todo lo que debes saber sobre el TPS, el DED, el asilo y el Obamacare, con la colaboración de abogados y expertos en inmigración y agentes especializados. Va a ser este sábado 20 de marzo desde las 11 de la mañana hasta las 2:30 en la 2550 Northwest con la 100 Terra de la Avenida Doral. Así que todos los interesados pueden asistir a ese evento. Yo no sé si se ve aquí, disculpen ustedes. Oye, aquí no se ve, lamentablemente. Bueno, yo después saco y por Twitter voy a estar informando sobre esto también. Por cierto, dentro de los promotores de este evento está la Urbe University. Saludos a la gente de la urbe. Está el Venezolano News y está las madrinas, tu salud, nuestra razón. Hay mucha alegría en la colonia venezolana por esto. Por cierto, que también le están planteando, hoy me estoy extendiendo un poquito en esto para explicarlo, si están planteando una ley para en 3 años otorgarle ciudadanía a los Dreamers, a los tepecianos y a los trabajadores agrícolas, aquí hay un grupo
personas demócratas que están planteando otorgarle a los tepecianos, a los beneficiarios del TPS, la residencia de una vez, con la aprobación del estatus, de una vez la residencia. Lo cierto es que esto está movido. El Partido Republicano políticamente pudiéramos decir que ha recibido un fuerte golpe porque en 4 años no se avanzó tanto como en estos primeros meses, pero esto es política. Eso va ahora a la Cámara del Senado y allí va a haber una fuerte discusión política, números, realidades, porque todo se mezcla. Pero lo cierto es que por lo menos la colonia venezolana está feliz con esto, pero también hay que hablar de las oportunidades de empleo, de las mejoras, de las afectaciones, de toda una serie de situaciones. Y bueno, hoy es que es en viernes, para mí siempre los viernes un poquito informal, les hago saber esta situación donde el año que viene hay elecciones y esto es un tema bien candente, bien importante. Hay una leve o hay una gran alegría dentro de la colonia venezolana pues con esta posibilidad que se le abre. Por lo menos el tema está en discusión antes de que vengan los sabios. No, este es un tema que está en discusión en diferentes foros, en la radio, en la televisión, en los medios. Hay discusiones acerca de esto, hay quienes se oponen, hay quienes hablan de la situación de los inmigrantes en México, si les van a dar paso, el tema de cómo los utiliza el narcotráfico, es todo un mundo. Bueno, entonces, y en Venezuela, pues por supuesto, como dije al principio, hoy no hay un tema en particular y lo vamos a ver de inmediato, que vamos a ver los titulares de la prensa más importante de Venezuela en Así Amanece Venezuela. Vamos a partir pantalla para todos ustedes. Bueno, ahí tienen, caiga quien caiga. No, perdón, este es el diario de New York. Este es el diario de New York que está planteando esto. Vamos con los titulares de la prensa impresa. Comenzamos con el Nacional en su versión PDF, que es noticia para el Nacional. Régimen se propone ajustar precios de alimentos y medicinas. La SUNDED inicia fiscalizaciones. Ajustar precios de alimentos y medicinas es difícil en un país que económicamente tiene un desastre, porque muchas veces usted paga una medicina en dólares y es la única posibilidad que tiene de adquirir esa medicina. ¿Que hay especulación? Sí, producto del sistema que impera en puertos y aeropuertos para el ingreso de las medicinas. Allí no hay sanción, ahí no hay bloqueo en el tema de las medicinas, señores del comunismo castrismo del régimen. Comité del Senado de Estados Unidos aprobó ley que prohíbe negociar con Maduro. Aprobaron esa ley, la llaman la ley Bolívar, la ley Bolívar. Aquí sería bueno que se averiguaran los, entre comillas, líderes opositores que negocian con el régimen, que tienen negocios con el régimen, con los testaferros del régimen. Guaidó, sería bueno que averiguaran eso. Sería bueno que averiguaran cómo se mantienen muchos de esos líderes, porque de alguna manera están haciendo algún negocio. Digo yo, si vamos a arreglar las cosas, arreglémoslas completas, señores del Senado de los Estados Unidos. Con cuentas falsas en Twitter ejercen presión para favorecer a Assad. Alex Saad, el diario Financial Times, con base en análisis de inteligencia, informó que el chavismo pretende influir en la opinión pública a favor del empresario colombiano detenido en Cabo Verde desde junio del 2020. No hay manera, mire, pueden crear todas las cuentas Twitter que quieran, pero la gente está en contra y a favor de que este señor Alex Saad sea procesado. No hay manera. En Venezuela hicieron unos eventos donde no había nadie, colocaron y pagaron, pero nadie se come ese cuento. Y de que era funcionario y tal, y allí se le vio la costura a la pelota, a la bola, como dicen por allí, la gente de la dictadura, que ha gastado más de 170 millones de dólares para defender. Por algo lo están defendiendo. ¿Qué sabrá el señor Alex Saad, que tiene tan preocupado
a Maduro. Pero le voy a decir algo más. Aquí entre nos, Alex Saab tiene información del dinero que ha recibido, por supuesto, la dictadura y también los falsos opositores, los negocios de los falsos opositores que a nombre del país y aprovechando su relación con los Estados Unidos han hecho negocio. Cuando Alex Saad hable, ay mamá, desolación en Margarita, dice el diario El Nacional, el vocero de los comerciantes del mercado municipal de Conejero. Me acuerdo que uno antes iba al mercado de Conejero a comer empanadas de camarón, de vuelve a la vida, etcétera, ¿no? Y todo eso está muy mal en Margarita. Raimer Velázquez denunció que el 90% de los locales se encuentran cerrados debido al abandono que sufre el lugar por parte del Estado. El área de víveres y alimentos es la más afectada. Todas las carnicerías están cerradas y solo se mantienen abiertas algunas fruterías. Lo que fue el primer proveedor de comida para los margariteños se encuentra al borde del cierre. También vendían allí licores, todo eso, lo que el viento se llevó. Producto también de la crisis del coronavirus y, por supuesto, de este comunismo. España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal, tema difícil, duro. Yo no estoy de acuerdo, yo particularmente, Dios, el Padre Celestial, decidirá cuándo quitarnos la vida. 6 muertos y 15 heridos en accidente en Anzoátegui, terrible esto. El cacao de Chuao es el mejor, pero ¿hay todavía cacao de Chuao? Sería la pregunta. Facebook endurece las medidas contra grupos que violan sus normas de uso. Son los titulares más. Está interesante hoy el PDF del diario El Nacional. El diario 2001, aparece allí, este mujerón allí. La pandemia ha sacado la mejor versión de todos. Dice acá, la Sundet anula el vale dólar de los GAMA. A mí me da mucha risa porque anularon el vale dólar. Pero es que eso está pasando en todos los comercios en Venezuela, que es en dólar que se negocia. Y la mayoría no tiene cómo darte cambio, entonces te anotan en un papel, entonces tú sabes que tienes 20, 30, 40 más. Dígame si llegas con un billete de $100, todo te lo dejan allí depositado y tienes que gastarlo allí porque ahí nunca va a haber dólar en efectivo. Eso es un mecanismo de presión que tienen muchos negocios, pero negocios también del régimen, de los amigos del régimen. A ver, el problema es que solamente sancionan a los pendejos. A San José le piden trabajo seguro, dice acá el diario 2001, que habla sobre ese tema. El luchador de Ciudad Bolívar, en medicina y alimentos se viene ajuste de precios. Miren, en medicina, pídele a Dios que lleguen las medicinas, que son costosas, sí, pero que todavía tengamos la posibilidad de adquirir medicina. Proyecto, dice acá, PB, primero Venezuela Bolívar responsabiliza al gobierno por brote de COVID-19. Organizan defensa de agroproducción nacional. Mercado periférico no trabaja hoy ni el domingo. Bueno, estas son las notas de El Luchador de Ciudad Bolívar. El periodiquito de Maracay señala, comienza entrega de propuestas en Aragua. Los diputados a la Asamblea Nacional, la chavista, la tapa amarilla, Ricardo Molina, Melba Paredes y Roy Daza, destacaron que hasta el 21 de mayo se efectuará el registro, o el 21 de marzo, dice acá, se efectuará el registro de inscripción vía WhatsApp 0416-543-3984 y por el correo electrónico dialogopazaragua@gmail.com. Las mesas de trabajo que se instalarán desde el lunes comenzarán en horas de la mañana con representantes del sector económico. Seguidamente le tocará la del ámbito social en la tarde, le tocará la cultura y política. No hay salida en el país con el diálogo a menos que el régimen acepte de verdad las propuestas de hacer unas elecciones limpias, transparentes, no con unas fuerzas armadas chavistas, marxistas, leninistas y sobre todo chavistas.
No hay posibilidad. Si no se resuelve el tema político en Venezuela, no hay posibilidad económica. Aterricen, señores. Eh, pues es más, algunos dicen que Nicolás está planteando el modelo chino, está a años luz de aplicar el modelo chino, sobre todo con esta ley de los consejos de lo comunal. O sea, insisten, no se dan cuenta que lo que ha ocasionado los problemas del país ha sido esa visión comunal deformada, distorsionada de la realidad, de ese estatismo disfrazado de comunismo que realmente es control, intervención, pero bueno, ellos siguen en su sueño. Entregaron 57 viviendas en comunidad Costa Oro, dice el periodiquito. Prorrogan restricción de operaciones aéreas, sigue la pernota por el combustible, no hay gasolina. Transacciones con divisas serán por banca nacional, señala el periodiquito. Eh, el diario deportivo habla del doble chance. Valencia abre las acciones del programa del fin de semana con 10 carreras y la Rinconada cerrará el domingo con el clásico de Gustavo. Bueno, son los titulares más importantes de la prensa, la poquita prensa impresa. Vamos con el diario El Universal. Fíjese cómo aumentan los casos de COVID en Venezuela, 631 nuevos casos. Y aquí, fíjense, dice el Universal que Estados Unidos reconoce el fracaso de su política de agresión contra Venezuela. No hay política de agresión. Esto es una manipulación del diario El Universal. No hay política de agresión. Es una política, pudiéramos decir, que tiene fallas, porque el problema de las sanciones, que nada más la cumplen los pendejos. Maduro sigue con electricidad, con Maduro y el entorno de Maduro. O sea, las sanciones no han producido el quiebre, entre otras razones, por el problema del apoyo que tiene el régimen de Rusia, de China, de Turquía. Pero si tú le quitaras esos apoyos, bueno, lamentablemente eso es un error continuado. Eso pasó en Cuba, donde ha sufrido el pueblo cubano, pero no los destructores de Cuba. Igual está pasando en Siria, ¿no? Aquí está John Magdaleno. Si la oposición no desarrolla una estrategia, Maduro llegará fácil al 2024. El politólogo consideró poco factible que en el país haya una estrategia militar cuando la dirigencia opositora no tiene posibilidad alguna, dice el señor John Magdaleno. Es un señor difícil. No está diciendo nada que no sepamos. Yo creo que lo está diciendo muy tarde. La oposición, porque es que el problema en Venezuela es que tenemos que definir qué es oposición, quién es la oposición. O sea, en Venezuela, miren, no quería tocar este punto, pero vista la declaración de John Magdaleno, lo haré. A mí me da mucha risa porque, fíjense, para Estados Unidos y para muchos países, el gobierno es el de Guaidó, pero usted va a Venezuela y Guaidó no mueve la hoja de un árbol. Quien está mandando es Nicolás, con más defectos que virtudes. Entonces allí comienza un error de estrategia, porque el interinato no ha servido para presionar. El interinato de Guaidó, lo digo así, aunque lo utiliza el señor del Mazo en su programa, él solamente saca lo que le favorece. El interinato no ha servido para presionar a la dictadura, porque el interinato solo ha servido para enriquecer a un grupito. Y ese grupito no está interesado en que el gobierno se vaya, en que la dictadura se vaya, porque ellos son beneficiados. Han hecho muchos negocios a través de ese interinato. Y eso pasó en Cuba. Y eso pasó en Cuba. Lean nuestra columna. Lean lo que dicen a lo interno de voluntad para robar, perdón, de voluntad popular. O sea, ¿para qué ha servido? Por allí le suspendieron la visa de Estados Unidos, por lo menos la diplomática, muchos. ¿Para qué la han utilizado? ¿Cómo esa gente sobrevive en los Estados Unidos y en Europa sin trabajar? Entonces tú te empiezas a dar cuenta
de lo que ha pasado. Hay un error de visión. El interinato, bueno, yo le voy a hacer una pregunta que siempre le hago. Estamos en el tercer año del interinato. Usted que me critica, ¿ha cambiado su vida? ¿Ha mejorado su vida en Venezuela? ¿Está mejor o está peor? Empecemos por allí, por definir las cosas. Y nos daremos cuenta que no se ha avanzado. Para nada. ¿Qué está pasando con Citgo? ¿Qué está pasando con Monómero? ¿Qué está pasando con los ingresos de las ayudas? ¿A quién han favorecido? ¿Cuántas bolsas de comida le han dado a usted? ¿Cuántas vacunas le han dado? ¿Le cumplieron al sector médico con el bono, al sector salud con el bono? ¿Se le planteó una ayuda al sector educativo? Se hizo. Entonces después dicen que es que Monagas tiene una lengua y que Monagas la tiene agarrada. No, yo no la tengo agarrada con nadie. Esto es caiga quien caiga, señor. Vamos con fantasías animadas de ayer y hoy. Las mentiras de Maduro. Gobierno llega al hito de 3.500.000 de la gran misión vivienda. Mire, siempre he dicho que esta es la gran mentira de la dictadura. Si en Venezuela se hubieran hecho de verdad 3.500.000 viviendas, ¿usted cree que habría crisis económica? Nada mejora más la economía que la construcción. Usted va a los Estados Unidos y todos los días hay una carretera nueva, unas viviendas nuevas, un centro comercial nuevo. O sea, cambia el urbanismo. Se ve inversión en el urbanismo. Si usted va a Colombia, ve igual. Yo estuve en Barranquilla, mire, una ciudad hermosa, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. Ha mejorado Venezuela con 3.500.000 viviendas. ¿Usted le puede creer esa mentira al gobierno? O a la dictadura o al régimen, como quiera que usted lo llame, pero lamentablemente ellos son los que ejercen el poder. Nos vamos de últimas noticias, ni vale la pena revisarlo. El diario Tal Cual Digital dice, gobierno ha tomado más de 400 medidas contra empresas en lo que va de 2021, dice Tal Cual Digital. Guaidó anuncia acuerdo para financiar acceso a vacunas mediante COVAX. Aquí hay otro negocito. Aquí hay otro negocito y se va a saber. Y se va a saber, porque es que todo lo del interinato es un negocio. Todo. ¿Cómo se le...? Bueno, no voy a seguir con ese tema. Oficialismo reporta 631 casos. Fíjese que hasta hace poco eran 400 y pico, el salto de más de 200. Y la curva despunta en Caracas y lo que no es Caracas, para que ustedes sepan. Aquí hay una declaración que dice Consecomercio. No es culpa del comerciante ni del usuario que no haya vuelto. Pero hay viveza de muchos comerciantes, esa pendejera de que el dólar está arrugado, ¿no? De que ese dólar es mentira, ese dólar lo aceptan igualito. Esos son embustes. Verifique los dólares falsos, sí, pero no que está arrugadito, que tiene una manchita, que Franklin está mirando para acá y no para acá. No, no, esos son manipulaciones y vivezas. Eso no lo voy a amparar yo. El pitazo, para el pitazo, la noticia de hoy, entre $100 y $516 cuesta una cremación para un fallecido por COVID-19 en Venezuela. ¿Cómo cree usted que una persona humilde va a tener para eso? Va a pagar $100 pudiéndolo utilizar eso en comida, que el muerto se lo coman los gusanos si quieren. Esto es así. El mundo celebra este 19 de marzo el día de San José, el Padre de Jesús, el Padre terrenal de Jesús. Banca venezolana no trabajará, hoy es bancario, feriado bancario, ya la banca venezolana es poco también lo que trabaja, los cajeros están de lujo, no hay bolívares, no hay moneda. Gobierno de Carabobo insta a suspender eventos públicos por casos de COVID. Hija de Baduel denuncia detención de su esposo Gerardo Carrero. ¿Qué trae la vida de Baduel? ¿Qué pasó con Baduel? ¿Qué hay detrás de la detención de Baduel? ¿Está o no está Baduel en un juego? ¿Cuál es el juego de Baduel? En algún momento se sabrá. Crecida de Quebrada incomunica a un sector del municipio Candelaria. Llegan a Mérida vacunas Sinopharm para personal de clínicas y CDI. Portuguesa, sicarios asesinan a ex policía y a una maestra con la que conversaba. Bueno. Investigación de Espaja revela que 57% de información sobre COVID-19 del gobierno es falsa. ¿No?
no había que hacer ningún estudio para saber que era mentira. Basta recorrer los sectores en Venezuela. El diario El Carabobeño, por su parte, señala, Foro Penal, Teniente Coronel Ruperto Sánchez ya cumplió su condena, pero sigue preso. Venezuela suma 30 muertes por la COVID-19 en menos de 100 horas. El 19 de abril, los estudiantes del país iniciarán recorridos hasta Caracas para exigir una vida digna y el liderazgo sigue sin aparecer. Por ahí dijo Guaidó que los iba a acompañar, pero perdió la fuerza, perdió la fuerza. O sea, lo grave del país, que no hay liderazgo de la oposición, se perdió. Se perdió. Por eso es que la lucha en Venezuela es mucho más difícil para rescatar el país. En Valencia también fueron suspendidos los eventos públicos, dice el carabobeño. Bolivia pidió a Estados Unidos y Brasil no intervenir en los asuntos internos por caso Áñez. ¿Cómo paga? Fíjense lo que pasa en Bolivia, cómo el comunismo cobra. ¿Eh? Y esta mujer fue respetuosa con Evo Morales, pero ellos no fueron nada, no han sido nada respetuosos. La están culpando por un delito que no se cometió. Nos vamos del carabobeño y nos vamos con otro medio. El diario dice, el diario está atrasado aquí en esto, mutaciones, variantes y cepas, 3 estados evolutivos del COVID. El testimonio de Claritza Ron, ex esposa de Jesús Silva. Yo desde el principio soy una víctima. Cayó preso, por cierto, este inefable candidato a rector del chavismo, Jesús Silva, cómo se burlaba, cómo se reía. Gracias a Dios, pues cayó preso. Pero aún así, esperamos que se haga justicia. Un violador permanente de los derechos de la mujer. Repunte de casos y colapso hospitalario, el resultado de la flexibilización amplia. Esta es lo que llaman ellos la variante brasilera. Es la misma, es el mismo COVID, el mismo virus chino, que por su relajo, que por sus intereses, produjo esto, el repunte de los casos. Prohibición de vales en dólares, el freno de Maduro a la dolarización total de la economía, que ya no la puede impedir. Los venezolanos en situación irregular en Curazao podrían solicitar residencia. Detalles del anuncio. En Amazonas, si pagan en efectivo, es más barato en Amazonas y en cualquier lugar de Venezuela. Por cierto que, fíjense, a raíz de lo que hizo Colombia, también Estados Unidos, lo hizo también República Dominicana, lo está haciendo Curazao, el tratamiento a vamos a decir, a esa presencia de los venezolanos. Chile también reformó su ley de migración. Eso me parece positivo. El que sí no da vuelta atrás y sigue con la xenofobia es Perú. Y también en Colombia hay algunos casos de xenofobia, sobre todo en Bogotá. El diario Versión Final, el diario Plural del Zulia, aparece el Papa Francisco donando 2 respiradores mecánicos al Hospital Madre Raffles, que está en la circunvalación. Virólogo del IBIT confirma que variantes del coronavirus son más agresivas y afectan más a los jóvenes. Fedenaga, se requiere importar 25,000 barriles diarios de diésel para el sector. Sigue grave el problema del diésel. Y ese es el transporte de alimentos, de ganado, de los pollos sacrificados, de hortalizas, amén de las alcabalas y de la vacuna de la Guardia Nacional y de la policía. Sepas, los 16 venezolanas fueron asesinadas en el extranjero entre enero y febrero. ¿Ve? Esto está grave. Son los titulares más importantes de Versión Final. Vamos con la prensa, si no me equivoco. No, perdón, La Nación. La Nación dice, a partir de este viernes inicia nuevo lapso de postulaciones a rectores. Gobernación del Táchira reconoció la labor de Luis Alfonso Ramírez y el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Infantiles del Táchira. Miren la declaración de Bernal, me da mucha risa. Bernal en encuentro con transportistas. Estoy hasta la coronilla de la matraca, pero si ustedes la fomentan, Bernal. Esta es una declaración que da risa. Lo primero, no mientras ustedes sigan irrespetando a los gobernadores, esto va a seguir pasando.
porque los tipos de la guardia y de la policía dicen, ¿para qué le vamos a parar bola a la gobernadora? No, aquí es Bernal. Y entonces te chupan media a ti, Bernal, y no le prestan atención, entonces se crea el desorden. El propio comunismo venezolano, la propia dictadura, crea un desorden institucional y de autoridades. Y entonces allí comienza que cada quien resuelve por su vía, y entonces tienes tú ese cúmulo de mafias en los estados. Desaparecido caballero en San Antonio del Táchira, Fresel dice, aquí no he discriminado a nadie con la vacuna, dicen ellos, pero los que más se han vacunado han sido los chavistas. Los caminantes se enfrentan a un caldo de cultivo irregular en la frontera. La parada general es Barinas y de ahí arrancan para el Táchira. Son los titulares del diario La Nación. Reporte confidencial de Margarita. Señala Fundación Social Nueva Esparta incorpora especialidades de nefrología y oncología, pero todo eso es en dólares. Impulso comercial del Estado Nueva Esparta incluye privatización de Conferri, lo que pudo haber sido y no fue, eso desapareció. El hambre es la sensación más común de los presos en Nueva Esparta, de los presos y de los habitantes de Nueva Esparta, porque ya ni pescado se puede comprar. Comunicado del Colegio de Abogados de Nueva Esparta, entreguen las pruebas que absuelven a Braulio. Inicia rehabilitación del Hospital Armando Mata Sánchez en Punta de Piedras. Autoridades del Hospital del Tigre ampliarán área COVID-19 por incremento de casos. Más de 20 vuelos especiales fueron programados por la mar. Insisten en el turismo, pero ¿qué turismo puede haber? Ni loco, si yo fuera europeo, creo que voy a ir a Margarita, a Venezuela, menos. 90% de los puestos en el mercado de conejeros están cerrados. Esta es la crisis. Y es que el problema de Margarita es que el protector no sirve, pero el gobernador tampoco. Gobernador de Nueva Esparta espera flexibilización para temporada de Semana Santa. Este es muy poco lo que hace, salvo que le gusta mucho empinar el codo. 5 muertos y 15 heridos ocasiona vuelco en autopista Cantaura El Tigre, el resultado de reporte confidencial. El diario La Prensa de Barquisimeto trae estos, fíjate, aquí hay un error terrible de edición del periódico, del reporte diario de la economía. Chacín, este es el presidente de Fedenaga. 60% dice aquí de los ganadores, y es de los ganaderos, hago la aclaratoria. 60% de los ganaderos han abandonado el campo, no de los ganadores. Esto es un error terrible y no lo han corregido desde que montaron este portal en el front de la página de hoy. También señala la prensa, hasta $3,000 puede costar una cesárea en el sector privado. Combos de charcutería salvan el relleno de la arepa. Bueno, señores. Por cierto, les recuerdo a todos ustedes que en el canal de YouTube Factores de Poder usted puede tener publicidad gratis. En la descripción del video de este programa, usted encuentra, allí es la manera que usted puede, donde dice rewards.factoresdepoder.com, usted le hace clic, hace un comentario y se van a comunicar con usted para ofrecerle esta promoción que estamos dando en el canal de YouTube Factores de Poder, publicidad gratuita. Saludos también a la gente, también tiene la posibilidad de colocar publicidad en avilaradioonline.com. Saludos como siempre a la gente de Banca Amiga, a la gente de Hyundai de Venezuela y también de Sitka. Y recuerden a nuestra amiga María Ruiz en Insurance Grow. El teléfono 954-701-0246 para que usted tenga acceso a algunos beneficios. En Estados Unidos hay que estar asegurado. A mí me gusta mucho la vida de los productos que ofrecen los seguros, una variedad increíble para resolver la vida. Fíjese, lo que hablaba de la situación de los migrantes en Estados Unidos, venezolanos. María Elvira Salazar responde al reportaje del régimen cubano en su contra. Esta es ella es de los medios, pero está en este momento en una labor parlamentaria. Y fíjense que aquí sale, la Cámara Baja da un primer paso para regularizar a millones de migrantes.
dice el Nuevo Herald de Miami. Venezuela acusa a Almagro de estar detrás del golpe de Estado en Bolivia y exige sanciones contra él. Son algunas, por lo menos tiene que ver esto un poco con el tema de los venezolanos en los Estados Unidos. Y Los Angeles Times en español dice: Estados Unidos, Cámara Baja aprueba naturalización de los Dreamers, de los trabajadores agrícolas y también de los tepecianos. Pasa que el titular se hacía muy grande, pero también aparecen los tepecianos. Y el diario de New York también dice: Cámara de Representantes aprueba otorgar ciudadanía a Dreamers y beneficiarios del TPS. Recuerden, este sábado en la 2550 de el Doral eh, se va a estar realizando yo voy a colocar de toda manera la información en Twitter, en la 2550 Northwest del Doral, con Cienterra, en la avenida El Doral, se va a estar realizando un taller con todo lo que debes saber sobre TPS, DD, asilo y Obama Care. Le prometí el nombre de un abogado, hoy lo voy a llamar porque aunque me parece de los más serios, no he hablado con él para decirle que voy a hacer estos comentarios y los voy a referir para que usted sepa quién es la persona que le puede ayudar a llenar los formularios. Usted mismo lo puede hacer, este taller le puede servir para que usted mismo lo haga, pero es importante. Señores, por hoy fue suficiente. Muchísimas gracias. El Padre Celestial los bendiga a todos los que están en el chat. Viene el viernes, viene el fin de semana, desconéctese un poquito, que la fuerza los acompañe. Saludos cósmicos a todos los que nos sintonizan, a todo nuestro público. Gracias por tener la paciencia de acompañarme durante estos minutos. El fin de semana, como siempre, estaremos a través del Instagram y también a través del canal de YouTube Net Noticias. También estaremos siempre actuando, conversando un poco con la gente, porque lo importante es hablar con la gente, conversar con la gente, escuchar a la gente. El Señor me los bendiga. Eh, Esto fue Así Amanece Venezuela, hoy 19 de marzo, por supuesto, a través de tu canal de YouTube Factores de Poder y avilaradioonline.com. Feliz día para todos. El Señor me los bendiga. Se me cuidan mucho. Cuidado con el fin de semana. Disfrute del fin de semana en familia, y recordando siempre los beneficios, los favores y la buena obra que ha dejado en nosotros el Padre Celestial. Feliz día para todos. Nos escuchamos el lunes, el próximo lunes.